El día de hoy vamos a estar en el libro de los Hechos, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 26. Si ustedes se acuerdan, hace unas semanas empezamos el libro de los Hechos y hablamos acerca de que este libro es la segunda parte de los escritos del médico amado Lucas. La primera parte de esto es el Evangelio según San Lucas, y aquí continúa la narrativa de lo que sucedió al final del ministerio de Jesús, antes de su ascensión y después, obviamente, de que Él partió. Entonces hablábamos acerca de que Jesús les había prometido a sus discípulos que les iba a enviar el Espíritu Santo con el propósito de que ellos fuesen testigos o testimonios. Eso está en Hechos 1, verso 8. También la Escritura dice aquí que Jesús estuvo apareciendo a sus discípulos aproximadamente 40 días después de su muerte y resurrección. Y les dice que pronto o en unos días ellos iban a recibir esta promesa del Espíritu Santo. Y aquí vamos a empezar pues después de que ellos escogen al nuevo apóstol, después de que pues literal Judas fue desechado. Escogieron a Justo y a Matías, pidieron la dirección del Espíritu y Matías fue elegido. Y aquí es donde terminamos la última ocasión. Ahorita vamos a empezar entonces el capítulo 2. Esto es 10 días después que Jesús dejó de aparecer. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Qué está pasando aquí? Dice al principio del capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés. Un día muy afamado en las iglesias evangélicas, y obviamente conocemos el día de hoy un grupo evangélico que se llama el grupo de los pentecosteses, ¿verdad? O pentecostales. El día de Pentecostés es un día muy conocido en cuanto a las cosas de la Escritura. ¿Pero qué quiere decir Pentecostés? Pentecostés quiere decir el día 50, o si se pudiera decir de una manera, 50avo. O no es la palabra correcta, ¿verdad? La palabra es quincuagésimo. Es lo que sucede después de la fiesta de la Pascua. Pesaj es la celebración en donde los judíos celebran la libertad de la esclavitud de Egipto, su pase por el desierto,
y obviamente en ese tiempo en el que ellos fueron libertados, ellos celebran la fiesta de la Pascua, ofrecen el cordero, y la Escritura dice que Jesús murió como ese cordero pascual para dar su vida para perdonarnos de nuestros pecados. Pero una vez que salen de Egipto y cruzan el Mar Rojo, pasa un tiempo y después Dios les da la ley en el monte Sinaí. Y es precisamente el tiempo que se conoce como la fiesta de Pentecostés. En los judíos le llaman Shavuot, o también se conoce como la fiesta de las 7 semanas. Son en verdad 50 días que se celebra de la Pascua a la fiesta de Shavuot o Pentecostés. En estas 7 semanas, obviamente, ellos toman un tiempo, por así decirlo, prolongado para realizar esta festividad, y mucha gente viene de diferentes partes del mundo, suben a Jerusalén y se quedan ahí con un propósito: de celebrar estas fiestas, de alegrarse delante de Dios, de celebrar que Dios les dio la Torá, la ley divina, y celebrar obviamente que Dios se les apareció en el monte Sinaí después de haber sido libertados de la esclavitud en Egipto. También este tiempo se conoce como un tiempo de siega, porque esta gente obviamente era gente agrícola. Entonces, después de la fiesta de la Pascua, ellos ofrecen los primeros frutos, de ahí la resurrección de Jesús como primeros frutos, y 50 días después ellos traen una ofrenda para el regocijo o acción de gracias como primicias de lo que produce la tierra. El día de hoy hay muchas iglesias, ¿verdad?, que celebran esta idea de las primicias. Y llega la gente, ¿verdad?, a las iglesias a compartir el primer animalito que a lo mejor dio su ganado, o a lo mejor el primer costalito de naranjas que dio su hurto de naranja, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cada uno según sus costumbres. Los judíos celebraban obviamente el recibimiento de la ley divina, el que Dios se les apareció en el monte Sinaí y el que los había libertado de Egipto. Ese es el contexto de la fiesta de Pentecostés. Entonces Jesús muere en la Pascua, resucita en primeros frutos y se les aparece por aproximadamente 40 días y después asciende al cielo y les promete que va a venir el Espíritu Santo. 10 días después es la fiesta de Pentecostés y en ese momento dice que están ellos juntos orando. Dice el verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. Habíamos leído en el capítulo 1 que se estaban dedicando a orar. Ellos no estuvieron predicando el Evangelio, no estuvieron haciendo grandes obras misioneras, estaban nada más dedicándose a estar unidos. A través de la oración y a través del compartir el sentir, obviamente Dios los unifica, ¿verdad?, como un solo hombre. Y dice que estaban todos unánimes juntos y de repente, aquí es donde viene esta idea de la venida del Espíritu Santo. Ahora, antes de pasar un poquito más a fondo a la explicación del contexto del pasaje, me gustaría a lo mejor demistificar algunas ideas que se tienen en grupos evangélicos y personas quienes piensan que la venida del Espíritu Santo es una especie de, ¿cómo decirlo?, una experiencia religiosa, o a lo mejor una experiencia que la gente tiene donde les da a la persona escalofríos, de repente siente una especie de viento. En unas iglesias, cuando se está predicando el Evangelio y ven que pasa un viento, dicen: este es el Espíritu de Dios que ha venido a este lugar, ¿verdad? Y la gente se emociona, se llena de anhelo y bueno, muchas veces erran al no entender las Escrituras. No estoy diciendo que nosotros no podamos errar, sino más bien que para no errar tenemos que entender lo que está diciendo el pasaje para poder entender a qué se refiere esta llenura del Espíritu Santo o esta venida del Espíritu Santo que Jesús les había prometido. Número 1, es una promesa. Por lo tanto, Dios cumple sus promesas, les está cumpliendo la promesa que les va a dar el Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Ya lo vimos en el capítulo 1, con el propósito de que ellos fueran testimonio. No era para que sintieran escalofríos, no era para que de repente tuvieran una especie de poder espiritual para poder, ¿verdad?, pedirle a Dios lo que uno quisiera y que Dios nos contestara o algo por el estilo. El propósito era poder ser testigos, compartir a la gente el Evangelio. Eso es lo que dice Hechos 1:8. Entonces, están ellos unánimes, viene sobre ellos de repente el Espíritu Santo. No lo esperaban, ¿a qué horas? No sabemos. De repente, dice el texto, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ojo, no dice que era un viento, dice que era como un viento.
Lo que vino del cielo, dice, fue un estruendo. ¿Qué es un estruendo? Es un sonido fuerte, ¿verdad? Como si fuese una explosión, imagínense ustedes, algo muy, muy fuerte que obviamente llama la atención. Oye, ¿qué pasó ahí? ¿Escuchaste ese sonido? Eso es el estruendo, ¿verdad? Como un relámpago a lo mejor, o algo por el estilo, ¿no? Es un sonido ensordecedor. Eso es lo que quiere decir un estruendo. Dice que de repente vino del cielo un sonido, como si fuese un viento recio. Sabemos cómo se escucha el viento, ¿verdad? Pero cuando hay un viento recio que sopla duro, la gente se espanta, ¿no es cierto? Y dice, este sonido llenó la casa donde estaban sentados. Esa idea de que estaban sentados obviamente te da la idea de que estaban unánimes, tal vez orando, ¿verdad? Compartiendo, no sé, a lo mejor alimentos, etc. Y dice el verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces están ahí unánimes, de repente viene el ruido y se les aparecen lenguas repartidas como de fuego. Ojo, dice que son como de fuego, no dice que fue fuego en sí mismo. De la misma manera en la que dice como un viento, también dice como fuego. La idea del fuego en la Biblia, en todos lados, tiene una idea de purificación, tiene una idea de fervor espiritual, tiene una idea de poder en el área de lo espiritual. ¿Poder para qué? Para compartir el Evangelio. ¿Cuántos de ustedes han visto por ahí en el internet o en alguna imagen, a lo mejor en la escuela dominical, donde aparecen los discípulos y aquí sobre la cabeza, ¿verdad? Es como una idea católica que había aquí como una flamita, ¿verdad? Y a esa flamita le llaman ellos como si eso fuese la lengua de fuego. O sea, como que el fuego tenía una lengüita, por así decirlo, y eso fue lo que apareció sobre cada uno de ellos. Bueno, eso no es lo que dice la Escritura. Dice que aparecieron lenguas repartidas. La idea de una lengua es la palabra griega glosa, que quiere decir lenguajes o idiomas. Lo que está diciendo aquí la Biblia es lo siguiente: se escuchó un ruido y Dios en ese momento les reparte a todos lenguajes. Dice, les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Esas lenguas produjeron en ellos una pasión, un anhelo, un deseo ferviente, ¿verdad? Apareció en ellos una pureza espiritual, un anhelo de las cosas de Dios, y fíjense a qué los llevó. Dice, verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, glosa, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, cuando llega el Espíritu Santo a sus vidas, se posa sobre cada uno de ellos, les da diferentes lenguas, y entonces viene un denuedo y cada uno empieza a hablar y a decir cosas según lo que el Espíritu les da para que hablen. Verso 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. ¿Qué nos está diciendo ahí la Biblia? Habían judíos que habían venido de diferentes partes del mundo antiguo, obviamente estamos hablando del primer siglo, muy probablemente muchos de estos ciudadanos romanos, algunos de ellos de judíos de la diáspora que habían experimentado, ¿verdad?, en el tiempo del Imperio Babilónico. Y bueno, muchos de ellos se conglomeran en Jerusalén para celebrar esta festividad de la Pascua, de los primeros frutos y de Pentecostés. Entonces, Jerusalén está ahorita llenísimo de gente que vinieron a adorar a Dios. Dice entonces, esta gente quien está en Jerusalén, dice, de todas las naciones debajo del cielo, dice, verso 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Obviamente todo el mundo escuchó el estruendo, y dice que eso los llevó a que se juntasen. Dice, y estaban confusos. Ojo, ¿estaban qué? Confusos. O sea, esto que sucedió hizo que la gente se quedara sacada de onda. ¿Qué pasó? No entendemos. Dice, porque cada uno de quienes, de aquellos que habían estado en Jerusalén, de los de diferentes naciones, cada uno de ellos les oía hablar en su propia lengua. Entonces el Espíritu hizo dos cosas. Número uno, les dio la necesidad de hablar en lenguas diferentes. Y número dos, le dio a la gente la oportunidad de escuchar lo que estaban diciendo en su propia lengua. Dice el verso 6, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. La palabra lengua ahí es la palabra dialectos, que quiere decir
un discurso, un lenguaje, una manera de hablar. Cada persona los escuchaba hablar en su propio dialecto. Entonces no estamos hablando aquí de lenguas espirituales, lenguas angélicas, toda esa idea de que el raba kamara kala kara maya kala kara kara. Estamos hablando de que empezaron a hablar lo que nosotros conoceríamos como el inglés, el francés, el alemán, el portugués, el italiano, etc. De repente Dios les da a estas personas las oportunidades de hablar en estas lenguas. Y nos va a describir aquí la escritura del verso 7 en adelante, ¿cuáles son estas lenguas? Dice el verso 7, y estaban atónitos y maravillados. O sea, esto fue una cuestión milagrosa. La gente estaba confusa. ¿Qué pasó? Escuchan el ruido y de repente ven a esta gente que empieza a hablar en diferentes idiomas. Están atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Muy probablemente, ¿verdad? Así como en México, por ejemplo, ustedes se van a la Ciudad de México y pueden ver a los chilangos y uno los ve en cualquier lado y la manera en la que hablan, uno dice, es chilango. Uno se va a Veracruz y ve, ¿verdad?, a los veracruzanos y en la manera en la que hablan, parece que son veracruzanos, ¿no es cierto? Nos venimos a Yucatán, ¿verdad? ¿Y cómo es la gente aquí? Sabemos que son yucatecos. Bueno, de la misma manera la gente entendía que esta gente quien estaba hablando en diferentes idiomas eran ¿de dónde? Galilea. Eran galileos. Y los galileos era gente que no era muy estudiada, que no era muy apreciada y que no era muy desarrollada. Por lo tanto, para que estos galileos de repente empezaran a hablar en diferentes idiomas, era así como que, ¡ah, caray! ¿Qué pasó aquí? Dice, entonces estaban maravillados, preguntaron, ¿no son todos esos galileos que hablan? Verso 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestro propio dialecto, en nuestra propia lengua, en que hemos nacido? O sea, estos judíos estaban en Jerusalén, pero hablaban su lengua natal, ¿verdad? Así como mis hijos, por ejemplo, ellos tienen su lengua natal, que es el inglés. Nacieron algunos de ellos aquí en México, otros en Inglaterra, pero su lengua madre es el inglés, ¿verdad? Hablan español un poquito, pero obviamente si alguien de repente les empieza a hablar en inglés, ¡ah, caray! ¿De dónde viene esa persona, verdad? Y empieza a describir aquí el verso 8 de dónde venían todas estas personas. Dice, partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Está describiendo 16 diferentes naciones o grupos étnicos que hablaban cada uno su propio idioma. Si tú llegas a ver un mapa del primer siglo del Imperio Romano, prácticamente te está describiendo aquí toda esa zona del Oriente Medio y todo lo que es parte de Europa, incluyendo obviamente Jerusalén, parte hacia más el oriente y hacia abajo, hacia Egipto y hacia África. Una zona muy grande, una extensión territorial bastante grande. Sabemos que el Imperio Romano fue uno de los imperios que conquistó más territorio en el mundo. Bueno, toda esta gente está siendo traída de todos esos países a Jerusalén para celebrar la Pascua y habla de 16 idiomas diferentes. ¿Qué está pasando aquí? Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces volvamos un poquito a lo que acabamos de decir. Están esperando la promesa, no saben cuándo. Llega el día de Pentecostés, el día que se celebra el recibimiento de la ley divina, la aparición de Dios en el monte Sinaí. ¿Qué pasa en el monte Sinaí? Dice que Dios habla como si fuese una trompeta y el monte entero se vuelve en llamas. Ahorita está pasando algo similar, pero sobre la vida de las personas. Dios está apareciendo en la forma del Espíritu Santo y les está dando un deseo, un anhelo, un denuedo, y les da lenguas como de fuego, y ellos empiezan a hablar según lo que el Espíritu les da a decir. ¿Qué empiezan a decir? Las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. La palabra maravillas ahí quiere decir el favor de Dios.
O sea, la gente empieza a expresar cuán precioso es Dios, cuán grande es su amor, cuán benévolo es Dios, cuánto nos ama Dios, cuánto quiere perdonar a la gente Dios. Todas las cosas que ellos en ese momento sienten en su corazón, simple y sencillamente está brotando como una fuente de su boca todas las preciosas maravillas de Dios. ¿Qué sucedió aquí? Lo que sucede aquí en este día de Pentecostés es, imagínate tú, la historia de la Torre de Babel en el libro de Génesis capítulo 11, pero al revés. En la Torre de Babel dice que la gente estaba junta con un propósito: edificar una ciudad para exaltar su propio nombre y rebelarse en contra de Dios. Dios ve su anhelo, su deseo de hacer maldad, y dice que Dios viene y les da diferentes idiomas. ¿Para qué? Para confundirlos. De repente empiezan todos a hablar diferentes idiomas y ya nadie se entiende y por lo tanto se dispersa. Y de ahí viene el origen de los diferentes idiomas que tenemos en el mundo. Bueno, aquí lo que está sucediendo es lo opuesto. Ahora Dios les está dando idiomas. ¿Con qué propósito? De hacerlos que se entiendan los unos a los otros. Lo opuesto de la confusión. Dios quiere que todos estén en una misma página. Dios quiere que todos entiendan la misma cosa. Están ahí para celebrar a Dios, no a sí mismos. Y entonces Dios utiliza este milagro, esta maravilla, con el propósito de que todos ellos entiendan las maravillas o el favor, la benevolencia, el amor de Dios. Les da nuevos lenguajes. ¿Para qué? Pues obviamente para que entendieran que Dios está dispuesto a perdonarles sus pecados, para que entendieran que Dios envió a Jesús, y vamos a ver eso la próxima semana cuando vemos qué es lo que predica Pedro, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaban hablando? Las maravillas de Dios. Y dice, verso 12, y estaban todos atónitos y perplejos. 3 veces dice exactamente lo mismo, ¿verdad? La gente no entiende qué está pasando. Están sacadísimos de onda. ¿Qué está pasando aquí? Los escuchamos hablar en nuestras propias lenguas. ¿Cómo? Pero si estos son galileos, perdón. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? Y lo que están diciendo. Y dice, pero hay algunos entre ellos, verso 12, estaban atónitos y perplejos, diciéndose a nosotros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Esta celebración era una celebración para gozarse delante de Dios. Literal, la Escritura, no sé si tú sabías, pero la Escritura permite Dios a su pueblo Israel que junten de lo que ha producido su tierra, y dice, si el lugar a donde vas está muy lejos, vende aquello, lleva el dinero, y cuando llegues a la fiesta, dice, compra comida, compra bebida, y regocíjate delante de tu Dios. Entonces era común que al celebrar una de estas festividades, pues ¿qué hacemos nosotros, verdad? Cuando tenemos un cumpleaños, una boda, unos 15 años, ¿verdad? ¿Qué hace aquí la gente? Come y bebe. Se alegran, bailan, se regocijan. Bueno, es exactamente lo mismo, al estilo judío. Ellos se juntaban, comían, bebían, se alegraban, danzaban para Dios. Entonces, algunos de esos dicen, es que están borrachos. Están llenos de mosto. ¿Qué es el mosto? El mosto es un vino joven o no tan fermentado. Es un jugo de uva que tiene sí un poquito de fermentación, pero que se utilizaba mucho en el primer siglo. Muchas personas dicen que este era el tipo de vino que Jesús tomaba. Bueno, pero algunos dicen, es que están borrachos. ¿Cómo no van a estar hablando otros idiomas, verdad? Y Pedro dice, verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, no solamente él, sino los demás apóstoles también, dice, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, os sea notorio y oíd mis palabras. O sea, les va a explicar qué es lo que está pasando. Verso 15, porque estos no están ebrios. O sea que no solamente eran los 11, ¿verdad? Sino muy probablemente los 120 que Jesús había dejado como su grupo de discípulos, los que todos ellos empezaron a hablar en diferentes palabras, ¿verdad? En diferentes lenguas. Dice, porque no están ebrios,
como vosotros suponéis, puesto que es la tercera hora del día. La tercera hora del día son las 9 de la mañana. La primera hora del día son las 6 de la mañana, la segunda las 7, la tercera las 8, entre las 8 y las 9. O sea, era muy temprano en la mañana, pues. Pedro les dice, no, es que estos no están borrachos, pues si apenas acaba de amanecer, ¿no? Estamos temprano en el día, por lo tanto, no están borrachos como ustedes dicen. Más bien, verso 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y entonces aquí Pedro empieza a citar el libro de Joel, capítulo 2. Si gustas acompañarme ahí, vamos a ver qué dice Joel, capítulo 2. Es prácticamente lo mismo que dice ahí Hechos 2. Por cierto, en cuanto tengas una oportunidad, te invito a que hagas tiempo y leas todo el libro del profeta Joel. Son solamente 3 capítulos, para que te den un poquito más de el contexto de en donde viene esta profecía. Dice Joel, capítulo 2, del verso 28 en adelante, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, esto es Dios hablando, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Eso es lo que dice el libro de Joel, capítulo 2, del verso 28 al 32. Entonces, Pedro aquí está citando esta profecía del profeta Joel. Pregunta, ¿será que en verdad se cumplió todo lo que el profeta aquí dijo? ¿Será que se cumplió al pie de la letra todo lo que el profeta Joel aquí dijo? No, la respuesta es no. Es, por así decirlo, parcialmente el cumplimiento de esta promesa. ¿Por qué? Porque aquí dice que Dios iba a derramar el Espíritu Santo y luego dice, haría prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo, el sol se iba a convertir en tinieblas, la luna se iba a convertir en sangre. ¿Sucedió eso? No. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la Escritura? Si Pedro está diciendo que ese es parte del cumplimiento de esta profecía, quiere decir que todavía va a haber otro tiempo para que se cumpla esta profecía, porque está hablando acerca de el grande y espantoso día de Jehová, el día de la retribución, el día de dar cuentas, el día en el que Dios va a juzgar a vivos y a muertos. Y dice, pero todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y termina diciendo que en el monte de Sión y en Jerusalén habrá Yeshua, salvación. Te está hablando acerca del regreso de Jesús, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Nuevamente la idea es gente quien había sido esparcida y que Dios había traído, ¿para qué? Para que escucharan acerca de la salvación. Entonces esta profecía de Joel hasta cierto punto se cumple aquí. ¿Por qué? Porque Dios derrama su espíritu en los últimos días y le da a los profetas, o más bien a la gente, dice, les da la habilidad de profetizar. ¿Qué es profetizar? Hablar de parte de Dios. Cada vez que tú ves la apariencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, dice, vino el Espíritu sobre tal persona y la persona empezó a hablar, empezó a profetizar. Algunas veces cuando venía el Espíritu Santo, les hacía danzar. No me preguntes por qué, pero tal parece que al venir el Espíritu sobre la vida de la persona como que se llenaba de un gozo y de estar en la presencia de Dios y la persona empezaba a danzar. Pero regularmente la primer clave de la llenura del Espíritu Santo es que la persona empieza a hablar de parte de Dios. Algo pone Dios en su mente, en su corazón, para que la persona profetice, hable de parte de Dios a la gente.
Entonces podríamos decir que este hablar en lenguas que Dios les había dado aquí a estas personas en el Nuevo Testamento es de alguna manera una especie de hablar proféticamente. ¿Qué estaban haciendo ellos? Comunicando de parte de Dios las maravillas de Dios. Estaban compartiendo la voluntad de Dios para que todas estas personas entendiesen. Entonces, volvamos otra vez al texto que estábamos, Hechos 2. Dice que Pedro cita pues Joel y dice: los posteriores días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos sonarán sueños, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Ahí está la clave. O sea que soñar sueños, ver visiones y hablar de parte de Dios son claves cuando una persona es llenada o investida o visitada por el Espíritu Santo. Hoy en día, desgraciadamente, muchas de estas cosas se abusan en muchas iglesias evangélicas, ¿verdad? Tuve un sueño, una visión de parte de Dios, hermanos, y le dicen a la gente toda clase de mentiras, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con la Biblia. Toda visión, todo sueño, toda idea que tengamos nosotros de parte de Dios debe ser respaldada al 100% siempre con la Biblia, porque esta es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en poner atención, ¿no es cierto? Entonces, cuando una persona tiene un sueño, una visión, regularmente debe de ser bíblico lo que la persona está viendo y entendiendo para que pueda tener una relevancia verdaderamente espiritual. Por ejemplo, la visión que tuvo Juan, que conocemos nosotros como el libro de Revelación o Apocalipsis, si tú checas las imágenes que Juan utiliza, son imágenes muy similares a las del profeta Ezequiel o a las del profeta Daniel. Muchas imágenes se traspolan, por así decirlo, y quieren decir exactamente lo mismo. Entonces, un sueño o una visión siempre tiene que tener una referencia bíblica. No estoy diciendo que todos tienen que ser así, pero regularmente debe de haber una raíz, por así decirlo, bíblica, ¿no? Dice entonces que sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas iba a venir el Espíritu Santo. Dios actúa a través de la vida de una persona y de ahí a sus descendientes. A tus descendientes, le dijo Dios a Abraham, ¿verdad? Que iba él a bendecir a aquellos que estaban en el pacto con Dios. Entonces, la promesa es para nuestros hijos y para todos aquellos que están cerca, como veremos la próxima semana. Dice, los hijos y las hijas hablarán de parte de Dios, profetizarán. Los jóvenes verán visiones. ¡Wow! ¡Qué precioso!, ¿no? Y dice, y vuestros ancianos soñarán sueños. En la Biblia habla acerca de personas quienes soñaron sueños, ¿no? Como José, por ejemplo, ¿sí? O Daniel. Gente que tenía la capacidad de poder ver y entender el mundo de los sueños. Bueno, estas son algunas de las características principales cuando la persona es llena del Espíritu Santo. Y otra vez dice, sobre mis siervos y sobre mis siervas, está hablando gente quien obedece a Dios y se somete a su voluntad, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. No dice derramaré mi espíritu sobre ellos para que se enriquezcan. No dice derramaré mi espíritu sobre ellos para que pongan un gran show de alabanza y de adoración y de días de sanidad. No dice derramaré mi espíritu sobre ellos para que sean conocidos mundialmente como el evangelista, como el profeta, como el diácono, no sé qué. No dice que va a derramar su espíritu con el propósito de que la gente se construya su propio reino. Dice con el propósito de que ellos profeticen, hablen de parte de Dios, compartan el evangelio. Esa es la idea principal de la llenura del Espíritu Santo. Verso 19, y daré prodigios arriba en el cielo, señales debajo de la tierra, sangre, fuego, vapor de humo, etcétera, etcétera. Obviamente lo que ellos estaban experimentando en ese momento fue una señal de parte del cielo, ¿no es cierto? Dice que hubo un estruendo. Entonces, algo milagroso sucedió. Pero la sangre, el fuego, el vapor de humo, el sol que se convertiría en tinieblas, la luna que se convertiría en sangre, nada de eso aconteció ese día. Quiere decir entonces que todavía está por venir. ¿Será que Dios va a visitar nuevamente a su pueblo de la misma manera? Sí.
Si esta profecía todavía no se cumple, por así decirlo, en su totalidad, no sé si alguno de ustedes ha escuchado acerca de la idea de la lluvia tardía como la primera. La escritura habla, ahí está en el libro de Joel, lo vas a ver cuando lo leas, dice que Dios iba a restaurar a su pueblo, y dice todo lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón, Él iba a restaurar a su pueblo y les iba a dar una lluvia postrera que iba a ser mayor y mejor que la lluvia primera. Nuevamente estas son personas agrícolas quienes están acostumbradas a que tiene que haber lluvia para que sus tierras produzcan. Dios les está diciendo, yo los bendije al principio, sus tierras produjeron. Está hablando de sus vidas. Ustedes crecieron, maduraron, dieron fruto, pero por su desobediencia y por su falta de pasión y de temor por Dios, cayeron en desobediencia, en idolatría, etcétera, y fueron conquistados por los asirios, por los babilónicos, etcétera. Dios dice, los voy a restaurar, y la lluvia postrera va a ser mucho mayor que la primera. Iban a ser florecidos, iban a crecer, iban a ser exaltados, iban a tener una relación personal con Dios. Eso es lo que es parte de la promesa de esta profecía del profeta Joel. Entonces lo que experimentaron aquí los discípulos de Jesús en el primer siglo fue solamente lo necesario para ese momento, para que se compartiera la palabra con aquellos de todas esas naciones. Pero el día de hoy, estando ya más cerca del grande y terrible día de Jehová, vamos a ver, tú y yo vamos a ver con nuestros propios ojos el sol oscureciéndose, la luna volviéndose en sangre, señales arriba en los cielos. ¿Acaso no acaba de suceder un eclipse apenas hace unos días? ¿Es posible que el sol se oscurezca? Claro. ¿Acaso no has escuchado que en los últimos años la luna se ha convertido roja? Las lunas rojas que han estado sucediendo más y más y más frecuentemente. La luna se convertirá en sangre, dice aquí. Y va a haber una especie de fuego y vapor de humo. Lee el libro del profeta Joel. Te vas a dar cuenta por qué aparece este humo y este vapor de fuego. Tal parece que Joel está describiendo que a la segunda venida de Jesús va a haber un ejército que va a venir y va a consumir todo, y ahí es cuando Dios va a llenar la tierra, por así decirlo, de fuego para consumir todas las cosas. Lo que la gente habla comúnmente como la gran batalla de Armagedón, etcétera, que diferentes naciones se van a aglomerar para pelear en contra de Jerusalén, de Israel. Van a perder la batalla, Dios se va a levantar para defenderlos y va a haber una especie de guerra espiritual. Mucha gente dice que van a venir los extraterrestres, que van a venir seres alienígenas de diferentes cosas. Bueno, lo que la gente quiera pensar, ¿no? La Biblia dice claramente que es un ejército que viene para destruirlo todo. Lee el libro del profeta Joel, te va a bendecir. Y dice que todo esto acontecerá antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para ese grande día del Señor? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos quieren que ese día ya suceda? ¿Mañana? ¿Estamos listos? Como que nos da temor, ¿no? Como que pensamos, híjole, es que me gusta, ¿verdad? La laguna de Bacalar, es que están ricos los tamalitos, hermano, es que mi hamaca, ¿verdad? No, mi vida así tranquila, cómoda, no quiero mayor problema. En verdad, el día de la aparición de Jesús está a la vuelta de la esquina y muchos de nosotros no estamos preparados. No estamos listos. Obvio es que la Escritura habla acerca de que va a haber un rapto, ¿verdad?, de la iglesia. Dios se va a llevar a los suyos antes que esto suceda. Pero, aún para eso, mucha gente no está lista. De ahí la necesidad de no dejar el texto hasta ahí, sino de ver lo que dice el verso 21, y con esto termino. Va a venir un gran día, manifiesto, grande, temible. Pero dice, verso 21, y toda aquella persona, no importa en qué parte del mundo esté, no importa qué cultura, qué grupo social, qué estatus, qué educación,
No importa el color de la piel, no importa qué lenguaje hable la persona, no importa hasta cierto punto qué trasfondo religioso la persona pudiese tener o haber tenido en su vida. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nuevamente la idea de salvación ahí es la idea del nombre de Jesús, Yeshua. Todo aquel que invoque el nombre de Dios será salvo. O sea, está diciendo la Biblia, va a venir un día tremendo. La gente no está preparada, Dios va a llamar a cuentas, todo se va a destruir, va a acabar Dios con este cielo y esta tierra, va a crear algo nuevo. Es algo muy temible. Pero está la salvación para todo aquel que invocare el nombre del Señor. ¿Qué es esta idea de invocar el nombre del Señor? Esta idea de la invocación del nombre de Dios es algo que aparece en todo el Antiguo Testamento. Dice, por ejemplo, que Abraham erigía altares, ¿verdad? Ponía piedras y ofrecía un holocausto, y en ese momento él invocaba el nombre de Dios. Noé, después de que baja del arca, hace lo mismo, forma un altar, ofrece un sacrificio e invoca el nombre de Dios. Entonces la idea de invocar el nombre de Dios es llamar a Dios, llamarlo por su nombre, buscarlo. ¿Dónde estás? Aquí estoy, ve mi ofrenda, te la mando a ti, oh Señor. Es una idea de un llamamiento, una proclamación, una invitación a tener un encuentro personal, un momento de adoración. A eso se refiere la idea de invocar. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová, de Yahweh, de Jesús, de las 4 letras que se llama el tetragramatón, que es el nombre impronunciable de Dios. Todo aquel que invocare al Señor, todo aquel que quiera tener una comunión con Él, que lo llame, que lo proclame, que quiera escuchar de Él, que quiera tener una relación con Él, que lo invite a su vida, toda aquella persona que se meta en una adoración para estar delante de la presencia de Dios, lo que conlleva que la persona obviamente deja su vida, deja su pasado, se quita el calzado, ¿verdad? Porque está entrando en un momento de estar en presencia con Dios. La persona es transformada, es cambiada. La persona es llenada de Dios, lo que conlleva que la persona ya no está en riesgo de su vida, sino ahora la persona está a salvo, está en un lugar seguro. Entra, por así decirlo, como Noé entró en el arca, a un lugar a salvo. Así de la misma manera entra aquella persona en la presencia de Dios y está guardado a salvo dentro de ese tiempo, dentro de esa vida de adoración, de estar en la presencia de Dios. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Déjame concluir esta idea con lo que precisamente acabamos de leer aquí en el libro del profeta Joel. No tienes que buscarlo, nada más. Dice el verso 32, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque, aquí está la clave, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Hay salvación. ¿De dónde salió Jesús? Del monte de los olivos, ¿verdad? Sí. El monte de Sión. ¿Dónde apareció Dios cuando vino a dar su ley? En el monte de Sión. ¿Dónde les dio la ley y los mandamientos? En el monte de Sión. ¿Cuál fue el monte que se llenó de humo y de fuego? El monte de Sión. Ahí donde Jesús ascendió, ahí mismo Jesús descenderá. Ahí donde está el monte de Sión, dice, porque en el monte de Sión y en Jerusalén estará Jesús. Habrá salvación, habrá un lugar donde la persona estará a salvo. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es buscar, sentir así un escalofríos. Ay, Dios, lléname de tu Espíritu Santo, Señor, para que yo hable en otras lenguas y diga toda clase de cosas que no sé lo que estoy diciendo. Esa es la invitación.
Es la invitación, Señor, lléname de tu Espíritu Santo para que yo esté feliz y contento todos los días de mi vida y no me preocupe de nada, ¿verdad? Y vea las cosas de una manera diferente. Es la invitación, Señor, lléname de tu Espíritu Santo para que yo tenga más revelación de la Biblia, Señor, y entienda más nada más para mi propia satisfacción personal. No. La llenura del Espíritu Santo es para compartir a Cristo, para darlo a conocer. Y si Dios te da la oportunidad de hablar en otra lengua, maya, inglés, francés, alemán, para que puedas compartir el Evangelio con otras personas de otras culturas, es un milagro, es una bendición. Es como profetizar, es hablar de parte de Dios. El propósito de la llenura del Espíritu Santo es hablar de las grandes maravillas de Dios. Y qué maravilla más grande que entender el hecho de que Jesús vino a esta tierra a dar su vida para darnos salvación, perdón de pecados, un lugar donde poder estar seguros, donde no vamos a recibir la ira de Dios porque nuestro pecado ha sido cubierto. Cerremos nuestros ojos y meditemos en lo que hemos escuchado. Yo creo que en estos últimos tiempos será la culminación de esta profecía de Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré mi espíritu y profetizarán. Ahí en tu lugar, ¿por qué no invocas el nombre del Señor?